Cuando la periodista Aristegui le pregunta y le dice, oye, bueno, pero ¿qué pruebas tienes o cómo se puede confirmar esto? Bla, bla, bla. Podrían decir que es solo un golpeteo político. Ella pronunció una frase que me parece muy desconcertante, por decirlo en términos suaves. Dijo, pues son ellos los que tienen que probar que no es cierto lo que yo estoy diciendo. Es decir, es una trastocación absoluta de los principios jurídicos y periodísticos, pues, porque resulta que una periodista que acusa a unos políticos de enriquecerse o hacer actos de corrupción sin pruebas, esos políticos, pues es de suponerse que si se escribe un libro y se va a denunciar y se va a señalar, pues va a ser con pruebas, porque de otra manera, pues de qué sirve el simple dicho personal. Yo puedo decir cualquier cosa, cualquier persona puede decir mil cosas de mí, y sin embargo, si no hay pruebas, pues simple y sencillamente, pues es un alegato político, será un chisme, será un desahogo personal o sentimental, pero no son pruebas periodísticas. Pero ella no da ninguna prueba, al menos en lo que hoy ha dicho en la entrevista con Carmen Aristegui. Todo lo ha fundado a su palabra. Todos son testimonios personales. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información y vamos rápidamente a la información porque resulta que el día de hoy da su primera entrevista la autora de este libro llamado El Rey del Cash, donde supuestamente pues desenmascara toda una serie de corruptelas, toda una serie pues de anomalías en relación al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y fíjense, hay algo curioso que sucede en esta entrevista. Esta entrevista la hace Carmen Aristegui a esta autora del libro, pero hay algo que no cuadra, y es que fíjense, el día de hoy, Julio Astillero, en su programa, pues hace pedazos cualquier argumento de esta mujer, de esta autora. Y es que fíjense, en este libro del Rey del Cash, que la verdad yo no tengo, no he comprado ni lo voy a comprar, pues se hablan muchos temas de corrupción, muchos nombres se mencionan, pero hay algo que menciona Julio Astillero y tiene toda la razón. Hay una constante en este libro. La constante es señalar corrupciones, señalar nombres, pero también hay una constante en qué cuestión. En ninguno de los casos, en ningún ningún tema de lo que se habla en este libro, pues hay pruebas. No se presenta ninguna prueba. ¿Y qué pasa cuando le preguntan a esta autora en el programa de Carmen Aristegui, cuando le preguntan que si tiene pruebas? Y dice ella, es que ellos son los que tienen que probar que son inocentes. Y esto no es así. En el sistema judicial, en el sistema penal aquí en México, quien acusa debe probar lo que está haciendo, debe probar la acusación, las acusaciones, si no caería en difamación. Y lo que hemos hablado aquí anteriormente, está bien que el presidente garantice al 100% la libertad de expresión, pero esto que hace, por ejemplo, esta autora ya es difamación, porque no puede ir acusando a diversos personajes sin aportar ninguna prueba. Y cuando le preguntan cuáles son tus pruebas, dice, ellos son los que tienen que probar que son inocentes. Fíjense nada más, ¿dónde llega, y perdón por la expresión, pero dónde llega la estupidez de esta persona? Puede ir señalando, puede ir acusando sin ninguna prueba, y dice que a los que ella acusa deben probar su inocencia, cuando debe ser al revés. Si tú acusas, tú pruebas lo que estás diciendo. Si no, sería difamación. Fíjense, estos son algunos de los temas que que se han dado luego de este libro. Ebrard entregó maletas de dinero para la campaña de AMLO en 2006. Reveló el libro El Rey del Cash. Otro tema es, autora del El Rey del Cash, tengo más información por si me mandan matar. Esto es lo que dice. Esto lo dijo con Carmen Aristegui, diciendo que por si le quieren hacer algo, ella tiene información aparte que los puede dañar. Otro de los títulos es, ya circula El Rey del Cash. Octavio furioso contra César Yáñez y Slim. Promete esconder el libro en Sanborns, o sea, enterrarlo entre tanta librería. Otro de los temas que saca es, Ebrard convirtió al metro en caja chica para financiar a AMLO. Me amenazaron para no escribir. Esto es lo que dice esta autora del Rey del Cash. ¿Quién es esta autora? Es Elena Chávez. Fíjense nada más. Pero ¿dónde están las pruebas para sustentar esto que ella habla? No hay pruebas. No hay pruebas, y cuando se le pregunta ella dice, pues ellos son los que tienen que probar que estoy mintiendo. Fíjense nada más a dónde llega
la hipocresía, el cinismo y sobre todo pues la ignorancia o la estupidez o a lo mejor hasta le pagaron para sacar este libro en contra del presidente, para golpear al presidente. Vamos rápidamente a escuchar pues este análisis de Julio Astillero que la verdad me pareció fenomenal. Donde dice Julio Astillero es que no es posible, qué casualidad, que no ha dado ninguna entrevista. Incluso Julio Astillero ha buscado entrevistarla, no le han dado la entrevista. Solamente se la dieron a Carmen Aristegui. Y esta persona, Elena Chávez, la autora del libro, no ha podido probar nada de lo que escribe en su libro. Nada, todo son especulaciones. Todo se basa en ella, en su palabra. Pero no tiene ninguna prueba. Y ella sí pide que los nombres que ella menciona, las personas que ella menciona, deben probar su inocencia. Fíjense nada más. Hay dos videos, quisiera pasar los dos, pero la verdad es que son muy largos. Les voy a pasar primero que nada este análisis de Julio Astillero, que la verdad a mí me pareció fenomenal, donde pues hace pedazos a esta autora. Y después les voy a poner en otro video, pues la entrevista que le hace Carmen Aristegui a esta autora, Elena Chávez, la autora de este libro. No se los pongo juntos porque la verdad son muy largos. A cada uno, una entrevista dura media hora y el otro 40 minutos. Les voy a poner primero que nada el análisis de Julio Astillero porque a mí me parece que es lo más importante. Desmentir o dejar claro lo que está haciendo esta autora, que es simplemente hablar. No está probando nada. No tiene pruebas para sustentar lo que está hablando, lo que escribe en este libro. Vamos rápidamente a escuchar a Julio Astillero. Hoy ha dado su primera entrevista a Elena Chávez, que es la autora de este libro que ha sido todo un éxito de ventas. Es el número 1 de ventas en Amazon de títulos relacionados con México, con política, con todo este tipo de tópicos. Y Elena Chávez es autora del libro El Rey del Cash. Déjenme puntualizar claramente. Lo que haya de pruebas que señalen corrupción, que señalen hechos reprobables y sancionables desde el punto de vista jurídico, judicial, pues adelante, digo, para eso, qué bueno que haya periodismo y qué bueno que haya la exposición de hechos que ayuden a entender lo que puede estar sucediendo. Pero debo decirle que lo que hoy ha presentado Elena Chávez en una entrevista, la primera, y no sé, bueno, la primera de con Carmen Aristegui en las frecuencias de Radio Centro, pues debo decirle que no aporta ninguna prueba, al menos en esta entrevista. No conozco el libro porque no hemos podido tener acceso a él. Hemos solicitado también oportuna, insistente y de manera insistente por los canales acostumbrados a la editorial que nos permita hacer una entrevista con la autora. No hemos recibido respuesta hasta ahora. Pero ella no da ninguna prueba, al menos en lo que hoy ha dicho en la entrevista con Carmen Aristegui. Todo lo ha fundado a su palabra. Todos son testimonios personales a partir de la relación de pareja que tuvo con César Yáñez, quien fue efectivamente uno de los principales acompañantes durante mucho tiempo de la carrera política de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en los tiempos en los que cruzaron el desierto, digamos, es decir, en los que fue la campaña después del fraude electoral de 2006, en que se impuso fraudulentamente Felipe Calderón como titular de Los Pinos, y luego con Enrique Peña Nieto, que fue también otro robo electoral, fundado no con las trampas de Calderón, sino con las de Calderón, más las acumuladas por el PRI, más el dinero corriente que con todo el peso del sindicato de gobernadores priistas se impuso a Enrique Peña Nieto. Pues bien, a partir de todo esto, de esa relación personal, de esa relación sentimental, de la vida conjunta de la señora Elena Chávez, pues ella dice que fue tomando apuntes y que fue haciendo en papelitos, fue haciendo cosas solamente a su testimonio. No hay ninguna prueba que haya dicho hoy la señora Elena Chávez. Cuando la periodista Aristegui le pregunta y le dice, oye, bueno, pero ¿qué pruebas tienes o cómo se puede confirmar esto? Bla, bla, bla. Podrían decir que es solo un golpeteo político. Ella pronunció una frase que me parece muy desconcertante, por decirlo en términos suaves. Dijo, pues son ellos los que tienen que probar que no es cierto lo que yo estoy diciendo. Es decir, es una trastocación absoluta de los principios jurídicos y periodísticos, pues, porque resulta que una periodista que acusa a unos políticos de enriquecerse o hacer actos de corrupción sin pruebas, esos políticos, pues es de suponerse que si se escribe un libro y se va a denunciar y se va a señalar, pues va a ser con pruebas, porque de otra manera, pues de qué sirve el simple dicho personal. Yo puedo decir cualquier cosa, cualquier persona puede decir 1000 cosas de mí, y sin embargo, si no hay pruebas, pues simple y sencillamente, pues es un alegato político, será un chisme, será un desahogo personal o sentimental, pero no son pruebas periodísticas, por un lado. Por otro, la señora Elena Chávez pretende
que sin dar pruebas de las acusaciones que hace a algunas personas, entonces resulte que esas personas deban probar su inocencia. Pues no, no es así. En el sistema jurídico, quien acusa debe aportar las pruebas de aquello de lo cual acusa. No, pero es que no había pruebas. Pues entonces, no, bueno, es que los acusamos de rateros, no de tarugos. Bueno, pues entonces, ¿cuál es la valía periodística de un texto como este? Lo digo, insisto, lo que yo he planteado aquí una y otra vez, que hechos como la entrega de dinero en sobres en efectivo a hermanos de Andrés Manuel López Obrador son actos altamente indicativos de irregularidades y que deberían de investigarse a fondo. Aquí mismo he dicho y he publicado en la columna Astillero mi señalamiento sobre el enorme caso de corrupción en seguridad alimentaria mexicana, donde Ignacio Ovalle, una herencia del echeverrismo y que fue parte del equipo de Raúl Salinas de Gortari, aunque formalmente Raúl era su subordinado, pero con todas las tranzas y todas las trampas, y lo hicieron, director de Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana. Y en lugar de investigarlo por todos los miles de millones de pesos de irregularidades administrativas que hay, lo nombraron funcionario en la SEGOP, director del Instituto de Estudios Municipales o algo así. Así es que yo no encubro y yo no cierro los ojos ante hechos que puedan ser constitutivos de delitos de corrupción. Pero en este caso debo decir que este libro corre el riesgo de convertirse en un escándalo sin sustancia, en un instrumento partidista, político, mediático de grupos que, conforme al discurso que sí pronunció, la narrativa discursiva de la señora Elena Muñoz, pues realmente no se inserta en la dinámica de un trabajo periodístico firme, claro, directo, sustentado, irrefutable, sino solamente en el discurso. Pues es que le están haciendo mucho daño al país. ¿Por qué lo estás publicando? Pues porque quiero que ya se acabe la corrupción, porque están haciendo daño, porque López Obrador, porque engaña, porque miente, porque roba. Sí, pues, pero ¿cuál es el sustento periodístico? ¿Cuáles son las pruebas? Al menos no las presentó hoy. Ya veremos si en el cuerpo del libro existen estas pruebas. Se dijo también que hay entrevistas con Fernando Belaunzarán.